En 1904, un crítico de arte danés estaba observando esta pintura cuando notó algo que nadie había visto antes. Oculta entre las pinceladas del cielo rojo, en la esquina superior izquierda del lienzo, había una frase escrita con lápiz. Una frase tan pequeña y tan discreta que era casi invisible a simple vista. La frase decía: solo pudo haber sido pintado por un loco. Durante más de un siglo, esa inscripción fue uno de los mayores misterios del mundo del arte. Los expertos pasaron más de 100 años preguntándose quién la había escrito. ¿Había sido un visitante? ¿Un crítico cruel? ¿Alguien que quiso burlarse de la pintura? ¿O podía tratarse de algo mucho más íntimo? En 2021, el Museo Nacional de Noruega utilizó tecnología infrarroja para analizar la caligrafía y compararla con las cartas y diarios del artista. Y la respuesta que encontraron resolvió uno de los grandes misterios que rodearon esta pintura durante más de 100 años. Pero también hizo que la obra se volviera todavía más inquietante. Porque si esa frase realmente fue escrita por quien los especialistas creen, entonces no estamos solo ante una pintura sobre la angustia. Estamos ante una pintura marcada por una herida, una obra en la que el propio artista pudo haber dejado escondida la acusación que más lo perseguía. Y eso cambia mucho la forma de mirar la imagen, porque de pronto, el grito no parece venir únicamente de la figura central, ni solo del cielo encendido, ni solo de esa naturaleza que parece retorcerse alrededor del puente. También parece venir de una frase mínima, casi secreta, escrita en una esquina, como si la pintura hubiera guardado durante décadas una confesión que nadie sabía leer. Antes de entrar en la historia, dime algo en los comentarios. ¿Crees que un artista puede convertir un insulto en parte de su obra? Y si te gusta descubrir los secretos, heridas y detalles ocultos detrás de las pinturas más famosas de la historia, suscríbete al canal, porque aquí no miramos el arte como una imagen quieta, sino como algo vivo lleno de tensión, memoria y misterio. Y lo más interesante es que esta inscripción no aparece en cualquier pintura, aparece en una de las imágenes más reconocibles del miedo humano. Esta obra se llama El Grito. Fue pintada por el artista noruego Edvard Munch en 1893 y hoy se conserva en el Museo Nacional de Noruega, en Oslo. El Grito es una de las imágenes más reconocibles en la historia del arte. Su figura central, con la boca abierta y las manos presionadas contra el rostro, se ha convertido en el símbolo universal de la angustia humana. Incluso personas que no conocen el nombre de Munch reconocen esa figura, reconocen esa expresión, reconocen esa sensación de horror que parece atravesar todo el cuadro. Pero hay algo sobre esta pintura que la mayoría de las personas no sabe. El Grito no fue bien recibido cuando apareció por primera vez. Al contrario, fue una pintura profundamente controversial, una obra que provocó críticas furiosas y que incluso llevó a algunas personas a cuestionar la salud mental del artista. Y eso es importante, porque hoy miramos El Grito como una obra maestra, casi como una imagen inevitable. Parece tan famosa, tan integrada a la cultura visual moderna, que es fácil olvidar que en su tiempo resultó incómoda, agresiva, extraña. No parecía una pintura hecha para agradar. No ofrecía belleza clásica, serenidad ni armonía. Ofrecía una sensación difícil de mirar. Ansiedad, descomposición, miedo, ruido interior. La figura central no parece gritar solamente con la boca, parece gritar con todo el cuerpo. El paisaje grita con ella, el cielo parece arder, las líneas se ondulan como si el mundo entero estuviera temblando. No hay refugio visual, no hay una zona completamente tranquila. Todo en la pintura parece sometido a una vibración emocional, y quizá por eso la obra terminó convirtiéndose en un símbolo tan poderoso, porque no representa un miedo específico, no nos dice exactamente qué ocurrió, ni por qué esa figura está así. Lo que representa es algo más amplio, el momento en que la realidad deja de sentirse estable y se convierte en una presión insoportable. La imagen funciona casi como un espejo emocional. No necesitamos saber el nombre de la figura para entenderla. No necesitamos una historia concreta para sentir que algo se ha roto. Hay pinturas que cuentan una escena, y hay pinturas que parecen capturar un estado mental. El Grito pertenece a esa segunda categoría. No nos muestra simplemente a alguien asustado, nos muestra cómo se siente el mundo cuando el miedo lo invade todo. Pero para entender por qué Munch pudo pintar una imagen así, primero hay que mirar su vida.
porque el grito no nació de una imaginación decorativa, nació de una biografía marcada por pérdida, enfermedad, miedo religioso y una sensibilidad que nunca encajó del todo con las reglas de su tiempo. Munch nació en Noruega en 1863 y su infancia estuvo marcada por la tragedia desde el principio. Su madre murió de tuberculosis cuando él tenía 5 años y a los 14 vio morir a su hermana mayor Sophie de la misma enfermedad. Él mismo fue un niño enfermizo y creció en un hogar profundamente religioso, dominado por un padre al que describió como alguien con un temperamento nervioso y obsesivamente religioso, hasta el punto de la psiconeurosis. Ese ambiente dejó una marca profunda en él. La muerte no era una idea lejana, la enfermedad no era una amenaza abstracta, estaban dentro de la casa, dentro de la memoria, dentro de la forma en que Munch aprendió a mirar el mundo. Desde muy joven la vida para él estuvo atravesada por la pérdida y por una sensación constante de fragilidad. En ese entorno, Munch recurrió a la pintura como una forma de expresar lo que no podía decir de otra manera. Y desde sus primeras obras quedó claro que su arte no iba a seguir reglas convencionales. No le interesaba pintar solo lo que veía, le interesaba pintar lo que lo atravesaba. No quería representar la realidad como una superficie ordenada, sino como una experiencia interior. Para Munch, una habitación, un rostro, una calle o un cielo podían deformarse si el alma estaba deformada por el miedo, el deseo, la enfermedad o la memoria. Cuando tenía 20 años ya había ganado cierta notoriedad, pero también era un artista duramente criticado. De hecho, en su primera exposición pública, un periodista describió su estilo como impresionismo llevado al extremo y lo desestimó como una burla al arte. Pero Munch no retrocedió, todo lo contrario. En enero de 1892, Munch registró en su diario el momento exacto en que esta pintura nació. Escribió que una tarde caminaba por un sendero cuando se detuvo a contemplar el fiordo de Oslo. El sol se estaba poniendo y las nubes se volvieron rojas como la sangre. Y entonces dijo, sintió un grito atravesando la naturaleza. Pensó que lo escuchaba y pintó las nubes como si fueran sangre. Así nació el grito. No como una escena inventada para impactar al público, sino como el intento de atrapar una experiencia interior. Munch no pintó un paisaje, pintó lo que ocurre cuando el paisaje deja de ser paisaje y se convierte en una sensación física casi insoportable. Y esa es la clave de toda la obra. Entender que el grito no pertenece solamente a la figura del puente. Parece venir de todas partes, del cielo, del agua, del aire, de la naturaleza, del propio cuerpo. Como si el mundo entero hubiera perdido su forma normal y se hubiera convertido en una ola de ansiedad. En ese sentido, Munch no estaba intentando pintar una escena bonita ni una vista reconocible del fiordo. Estaba intentando pintar una experiencia que no tenía forma. Y para darle forma, tuvo que deformarlo todo. La naturaleza deja de ser paisaje y se convierte en presión. El cielo deja de ser cielo y se convierte en herida. La figura deja de ser individuo y se convierte en símbolo. Y para ver cómo Munch logró convertir esa experiencia en imagen, hay que mirar la pintura con más cuidado, porque cada línea, cada color y cada deformación están construidos para que sintamos la angustia antes incluso de entenderla. Con esta obra, Munch no quería representar el paisaje que tenía frente a él. Quería capturar lo que estaba sintiendo por dentro. Una experiencia tan intensa, tan abrumadora, que la única forma de representarla era distorsionar todo a su alrededor. Cuando miramos la obra, lo primero que notamos es la tensión entre dos tipos de líneas completamente opuestas. El camino y su baranda de madera están descritos con líneas perfectamente rectas, mientras que todo lo demás, la figura, el paisaje y el cielo, está compuesto por ondas y curvas sinuosas. Este contraste no es accidental. Las líneas rectas representan lo artificial, lo construido por el ser humano, lo rígido, lo civilizado. En cambio, las curvas representan la naturaleza, lo orgánico, lo que fluye y cambia constantemente. La pintura parece dividir el mundo entre una estructura humana que intenta mantenerse firme y una realidad natural que se ondula, se deforma y amenaza con absorberlo todo. Otro detalle es que la figura de boca abierta pertenece firmemente al mundo de las curvas. No está construida como la baranda ni como el camino. Su cuerpo se ondula, su cabeza se alarga, sus rasgos se simplifican hasta parecer casi una máscara.
Eso nos dice que esta figura no pertenece realmente a la civilización, sino a la naturaleza, al flujo, a una especie de proceso interminable de transformación. Munch pintó el rostro de la figura de forma deliberadamente simple. Los ojos son dos pinceladas circulares de pintura blanca, y la nariz y la boca están representadas con lo mínimo indispensable. Simplificó los rasgos hasta volverlos casi andróginos, sin género ni identidad específica. Quizá porque el horror que esta figura representa no pertenece a una persona en particular, sino a todos nosotros. Esa es una de las razones por las que el grito funciona con tanta fuerza. La figura no tiene una historia concreta. No sabemos su nombre, su edad, su origen, ni lo que acaba de ocurrirle. Y por eso puede convertirse en cualquiera. Puede ser el artista, puede ser el espectador, puede ser una imagen del miedo moderno, puede ser una forma humana vaciada de identidad y llena únicamente de sensación. Y finalmente está el cielo. Munch utilizó una combinación de óleos, pasteles y témpera para crear ese torbellino de naranjas, rojos, amarillos y verdes que domina la parte superior del lienzo. Debemos recordar que no estamos mirando simplemente un atardecer, estamos mirando una emoción. Y esa fue su manera de representar lo que el mundo se vuelve cuando deja de ser mundo y se convierte en pura sensación. El cielo parece sangre, pero también parece sonido, parece moverse, parece vibrar. No es un fondo pasivo, es casi un personaje dentro de la pintura, una fuerza que cae sobre la escena y que convierte todo en ansiedad. Incluso las dos figuras del fondo, que caminan por el puente, parecen ajenas al terror central. Están cerca, pero no participan. Y esa distancia aumenta la sensación de aislamiento de la figura principal. También es importante notar que la figura central parece separada del resto del mundo humano. Los dos personajes del fondo continúan caminando. No corren hacia ella, no la consuelan, no parecen escuchar el mismo grito. Esa indiferencia visual hace que la angustia sea todavía más intensa, porque la figura no solo está aterrada, está sola dentro de ese terror. Cuando Munch exhibió esta pintura por primera vez en Oslo, en 1895, la reacción del público fue de choque y rechazo. La figura central, con su expresión de terror, fue interpretada por muchos como una señal de la inestabilidad mental del artista. En una noche de debate en la Asociación de Estudiantes de Oslo, un joven estudiante de medicina llamado Johan Scharfenberg tomó la palabra y declaró públicamente que las pinturas de Munch eran prueba de que el artista no estaba en su sano juicio. Munch estuvo presente esa noche y ese comentario lo marcó profundamente. Volvió a ese momento una y otra vez en sus cartas y diarios durante años. No fue una crítica cualquiera, fue una acusación pública, una forma de convertir su arte en evidencia contra él, como si pintar la angustia significara estar destruido por ella, como si representar el miedo fuera una prueba de locura. Y es en este contexto donde debemos leer la inscripción. Si esta historia ya te está haciendo ver el grito de otra manera, suscríbete al canal porque detrás de muchas obras famosas hay heridas, críticas y detalles que no aparecen en los libros de texto más simples. Y dime en los comentarios, ¿crees que la frase escondida fue una confesión de dolor o una respuesta irónica contra quienes llamaban loco a Munch? Porque ahora llegamos al punto más inquietante. La frase no fue escrita por un extraño que quiso burlarse del cuadro. La evidencia indica que fue el propio Munch quien la dejó ahí. En 2021, el Museo Nacional de Noruega confirmó que, después de analizar la escritura con tecnología infrarroja y compararla con los diarios y cartas de Munch, fue el propio artista quien escribió esas palabras en su pintura. Vale la pena mencionar que Munch pintó 4 versiones de El Grito entre 1893 y 1910. Sin embargo, de las 4, solo la versión original de 1893 contiene esta inscripción. Las otras 3 no. Eso refuerza la idea de que fue un acto profundamente personal, ligado a un momento muy específico de su vida. Los expertos creen que la frase solo pudo haber sido pintado por un loco. Fue una respuesta directa a lo que aquel estudiante de medicina dijo públicamente esa noche. Munch posiblemente tomó esas palabras que lo habían herido tanto y las escondió dentro de su propia obra, quizás sin intención de que fueran descubiertas muchos años después. Pero aquí es donde la historia se complica, porque todo esto sigue siendo interpretación. Nadie sabe con certeza absoluta por qué lo hizo. Quizá fue un momento de dolor,
una forma de aceptar el insulto que recibió aquel día, como si Munch hubiera tomado la acusación externa y la hubiera escrito en la pintura para fijarla ahí, para dejar constancia de cómo lo estaban mirando. En ese caso, la inscripción sería una herida escondida, una frase mínima, casi invisible, pero cargada con el peso de una humillación pública. O quizá escribió esa frase con un tono irónico, burlándose de quienes lo juzgaban como loco en aquel momento. Tal vez no era una confesión, sino una respuesta, una manera de tomar el insulto y devolverlo transformado en parte de la obra. Como si dijera, si ustedes creen que esto solo pudo pintarlo un loco, entonces dejaré esa frase aquí, dentro de la pintura, para que su juicio también quede atrapado en ella. El curador del museo que dirigió la investigación sobre este descubrimiento se inclina hacia la segunda lectura. Según él, Munch no creía estar loco, y la inscripción sería su forma de tomar control de la narrativa que otros habían construido alrededor de él, devolviéndoles el insulto convertido en una especie de broma amarga. Pero la verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Y quizá eso vuelve la inscripción aún más poderosa, porque no funciona como una explicación cerrada, sino como una nueva capa de angustia. La pintura ya mostraba una figura atrapada en un grito que parece atravesar la naturaleza. Ahora sabemos que, en algún lugar de ese cielo rojo, el propio artista dejó escondida una frase sobre la locura, no en el centro, no frente a todos, sino en un rincón, casi como un pensamiento intrusivo que se queda pegado a la imagen. Esa frase cambia la forma en que vemos la obra. Ya no es solo una pintura sobre el miedo, también es una pintura sobre la mirada de los otros, sobre lo que ocurre cuando una sociedad no sabe distinguir entre sensibilidad extrema y enfermedad, entre expresión emocional y desequilibrio, entre una obra incómoda y una mente rota. Munch convirtió su ansiedad en imagen, pero el público convirtió esa imagen en acusación. Y tal vez al escribir esas palabras, él estaba dejando constancia de ese choque, el choque entre lo que el artista quiso expresar y lo que los demás decidieron ver. Por eso el grito sigue siendo una obra tan moderna, porque no habla solo de una angustia personal del siglo XIX, habla de algo que todavía reconocemos, la sensación de estar sobrepasados por el mundo, de no poder explicar lo que sentimos, de que otros reduzcan nuestro dolor a exageración, debilidad o locura. La inscripción no resuelve el misterio de la pintura, lo vuelve más humano. Y tal vez por eso sigue siendo tan difícil dejar de mirar esta obra, porque no solo vemos a una figura gritando, vemos a un artista acusado por haber pintado ese grito. Vemos una sociedad incómoda ante una emoción demasiado desnuda. Vemos una frase escondida que parece preguntar si la locura estaba en quien pintó la angustia o en quienes no pudieron soportar verla. Me encantaría conocer tu opinión. Déjame en los comentarios qué crees que Munch intentaba hacer al esconder esta frase en la pintura. ¿Estaba aceptando el insulto? ¿Estaba burlándose de sus críticos? ¿O estaba dejando una confesión silenciosa dentro de su obra más famosa? Y si te gustó descubrir esta capa oculta detrás del grito, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas que parecen conocidas, pero esconden heridas, símbolos y secretos que cambian por completo su significado. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas el grito, no mires solo la boca abierta ni el cielo rojo. Mira también esa esquina casi invisible del lienzo. A veces, una frase escondida puede hacer que una pintura grite todavía más fuerte.